Diálogos de Virupa, el podcast para mentes insatisfechas. Remedio para un corazón pequeño, la generosidad. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo os va? Espero que donde sea y cuando sea que os encuentre este podcast estéis muy bien. Ojalá cerrarais el 2025 con tranquilidad y confianza y ojalá el 2026 os depare cosas muy buenas. Sobre todo que en el 2026 sigamos cultivando una espalda fuerte y un corazón blando. Fuerza para sostenernos en la entropía y el desconcierto y ternura para seguir abiertas al mundo y a los demás. Ole. ¿Y tú qué tal, Lama? ¿Cómo estás? Pues ¿Cómo muy va todo? bien, muy bien. Bien, ¿verdad? Empieza el año, pues siempre es esto. Siempre decimos que es una nueva oportunidad, pero en realidad es la oportunidad que hemos tenido todo el rato. Pero bueno, cualquier excusa es buena para hacer un gesto responsabilizador. Así que bien. Total, o sea... Llueve, a ver, Llueve es mucho, enero, llueve. no para de llover. A ver, enero está guay. Está chulo, en parte. Es el Tiene mes en sus el que cosas, empiezan los Acuario. Bueno, claro, por eso. Capricornio y Acuario, pero ahora empieza Acuario season. Que es lo bueno, ¿no? Buenísimo. Es el mejor buenísimo momento del año. Bueno, aparte de esto, que estamos muy cerquita del momento en el que Acuario es el momento de este signo, hoy es un día emocionante porque vamos a anunciar algunas novedades. La primera es que en principio este podcast dejará de tener solo a Lama y a mí como protagonistas y que iremos alternando los episodios con Berta. Es decir, en algunos episodios estaré yo, en otros Berta, a quien ya habéis escuchado, si seguís el podcast, hablando sobre el feminismo y la relación con el Dharma y Casa Virupa, y también hace muy poquito en el episodio sobre aprender a desear. La segunda cosa emocionante es que hace nada abrimos las inscripciones para el retiro de meditación avanzado de la primavera, que este año será del 30 de marzo al 3 de abril, y también anunciamos que durante el fin de semana del 3 al 5 de abril, o sea, como cerrando lo que llamamos la Semana Santa, pues nos juntaremos para un Mollam, que son prácticas de aspiración, y Lama dará enseñanzas para ver cómo podemos sostener la esperanza en un mundo que parece al borde del colapso. Entonces, la primera parte de la actividad, el retiro de meditación del 30 de marzo al 3 de abril del 2026, lo digo porque quién sabe si alguien escucha este episodio en el 2027, que no se líe. Que sería lo ideal. Sí, ojalá, ¿no? Como que claro. alguien siga ahí escuchando. Bueno, pues la primera parte tiene mucho sentido para aquellas que ya tenéis una práctica de meditación sostenida, porque es un poco más, intensivo y demás. Y la segunda es para todo el mundo. Entonces, tomad nota, amigas, porque la virtualidad es muy útil, pero la presencia todavía lo es más. El caso es que hoy creo que no vamos a hacer mucha digresión, o nunca se sabe, y creo que vamos a entrar en materia rápido. Cuando pensábamos en qué contenido hacer para sorprenderos, para que no os cansarais de nosotras y mantuvierais la adherencia a la escucha de Diálogos de Virupa, dijimos, hombre, está clarísimo. ¿Cuál es el gran tema para mantener a la gente cerca de este podcast? ¿Y si hablamos de las paramitas? Las paramitas, ese gran tema que está de moda, ¿no? Ese trend, el trend más viral, la tendencia más popular, el clickbait por excelencia, las paramitas. Las oyentes suspiran aliviadas, ¿no? Dicen, por fin ha llegado el momento de tratar nuestro tema predilecto. Estamos hablando de Rosalía y de otras tonterías, pero ¿y las paramitas, no? En tema del que no se habla lo suficiente o del que se habla demasiado y de forma banal. Hay bares temáticos de las paramitas que están abriendo. Es verdad, se están haciendo series sobre las paramitas. Sí, camisetas, mercha. No para, ¿no? Entonces no para. Sabemos que queríais la visión de vuestras budistas de confianza. Entonces, bueno, no, sabemos que nada de esto ha ocurrido. Por lo general, las cosas que ocupan al budismo no suelen ser muy trendy, aunque sí que debería serlo porque la mente, ¿cómo no va a ser trendy, no? Entonces nosotras decimos, pues let's make them trendy.
Qué paridad acabo de decir. Pues siempre a la búsqueda de un eslogan como Just Do It, pero no es este. Este no es el de hacerlo trendy. Es tu espíritu de publicitaria. Tienes un irremediable espíritu de publicitaria. Ese es un problema. Un problema, sí. Bueno. Esto, hay que fallar a veces, no es broma, ¿eh? Amigas publicitarias, que esto es una tontería. No le hemos dado muchas vueltas a esto de si publicidad sí o no. Bueno, sí le hemos dado vueltas, pero... Siempre conocemos a publicitarios. Es gente con sus cosas, como todo el hábiles. mundo. Hábiles en la palabra. Muy hábiles. Hábiles elocuentes. En la palabra. Elocuentes. Nos estamos yendo. Poco congruentes a veces, pero... A veces pasa, pero sí. es lo que tiene, ¿no? Es como... Buenos Géminis sería como un... Total. ¿No? Yo soy Géminis. Con que igual puedes vender perfectamente algo que no te crees en absoluto, ¿no? Puedes vender la bomba nuclear. Bueno, o sea, te desconectas... Que te matará. Te desconectas de la palabra recta, te desconectas de la responsabilidad de la comunicación. O sea, hay ese riesgo. También puedes no decimos que eso pase siempre. Practicar atención plena y no solo atención, sino benevolencia plena, y entonces ver cómo esas habilidades diestras, esa elocuencia, esa inteligencia práctica y que entiende la psique humana se pone al servicio de la humanidad, ¿no? Todo esto se puede hacer. Efectivamente. Vengamos de donde vengamos. Siempre hay margen para la transformación. Bueno, total, que vamos a hablar de las paramitas. Algo que probablemente no sabíais que necesitabais, pero hoy igual empieza el inicio del resto de vuestras vidas, como un momento muy importante. Entonces, ¿qué son las paramitas? Os preguntaréis si todavía no nos habéis abandonado después de esta retahíla de tonterías. Semejante retahíla de tonterías. El caso es que las paramitas son lo que el budismo llama las 6 perfecciones: la generosidad, la ética o disciplina, la paciencia, el esfuerzo gozoso o el entusiasmo, la concentración y la sabiduría. Son la clave y el corazón del camino del o la bodhisattva. Para que nos entendamos, se considera que son virtudes que nos permiten vivir con más claridad y en coherencia con la interdependencia. Y son clave para tratar de alinearnos con un camino, un modo de existir más altruista. De hecho, vamos a dedicar la mayoría de los próximos episodios a tratar las paramitas, porque del 13 al 19 de julio de este año vamos a hacer un retiro con enseñanzas guiadas por Lama sobre este tema. Así que pensamos que podía ser algo bello a lo que habituar a nuestra mente. Entonces, la generosidad, y ojalá nos deis un voto de confianza y no nos abandonéis, ¿no? Como, esto no me interpela, ¿no? Como la familia, el deseo, la relación con el trabajo. La generosidad es la primera virtud o la primera de estas perfecciones de la que vamos a hablar hoy, pero antes de nada sí que quería destacar que en esta tradición el cultivo de estas prácticas o de estas cualidades de la mente no se hacen por una especie de buenismo o porque toquen, ¿no? Quería enmarcar un poco el marco ético que le da sentido a esto, que es que no es una tradición que tampoco hable de una serie de conductas que se refieran a algo abstracto, ¿no? A unas normas abstractas, alejadas de nuestra contingencia. No, en realidad cualquier respuesta o cualquier reflexión acerca de cómo vivir en el budismo no partirá de eso, de una abstracción, de qué estaba bien o mal, ¿no? En el mundo, en abstracto, sino más bien la gran pregunta sería, ¿por qué a veces mi vida se vuelve mucho más difícil de lo necesario, ¿no? ¿Por qué sufrimos, parece que innecesariamente? Entonces, la propuesta budista que resume Jay Garfield y que me recomendó Berta como lectura, empieza por ahí. El problema no es tanto que nosotras cometamos faltas, ¿no? Como igual se hablaría en otros paradigmas filosóficos o religiosos, sino que vivimos atrapadas en dinámicas que nos generan sufrimiento. Esas dinámicas tienen 3 motores muy familiares, de los que hemos hablado en el podcast: el apego, la aversión, la confusión. Y de hecho no hace falta estar de acuerdo con toda la filosofía budista para reconocer que hay un patrón muy claro, ¿no? Pues cuando por la aversión tenemos una discusión que nos consume, cuando por el apego desordenado o autocentrado la ansiedad nos estrecha la mirada, ¿no? O cuando por una mirada, pues eso, de nuevo muy enfocada en una misma, la comparación nos
corroe, ¿no? O la necesidad de control nos agota, ¿no? Ahí estamos viendo cómo estos 3 motores, estos 3 fuegos, estos 3 venenos operan, ¿no? Y nos hacen sufrir. Entonces, la respuesta, o cuando se habla de conducta, va a tener que ver con observar qué tipos de dinámicas llevamos en nuestro día a día que nos entorpecen la existencia, la nuestra y la de las demás, ¿no? Y luego, cuando se habla o cuando hablaremos de las paramitas, por supuesto, siempre vamos a tener que enmarcarlo en la idea de interdependencia, que es que nosotras no vivimos en solitario, esto ya lo hemos hablado un montón de veces. Básicamente, pues cómo estoy yo se contagia, ¿no? Mis palabras hieren o sanan, mis hábitos crean un clima en mí, pero también crean un clima, un impacto en mi trabajo, en mis relaciones, en la sociedad. Entonces, por eso el budismo siempre va a desconfiar de separar la moral de lo personal. Entonces, lo que es una mentirijilla o una forma, o el hecho de hablar con desprecio, o una relación con el consumo basada en algo compulsivo, no solo son decisiones puntuales, anecdóticas, sino que van formando un tipo de vida, van construyendo un carácter. Y cuando alguien empieza a entender esto, deja de ver la reflexión sobre la ética o la conducta como algo abstracto, como un sermón, ¿no? Como algo como que viene impuesto, y se empieza a ver como algo muy práctico, ¿no? Básicamente, el modo en el que pienso, hablo y actúo modula el sufrimiento. Entonces ahí es donde entran las paramitas, ¿no? Que de alguna forma nos permiten, son un conjunto de entrenos que hacen que nuestra vida sea menos reactiva, más benéfica, más benevolente. Esa es la idea. Y la práctica de la generosidad resulta fundamental en este entreno. Quiero hacer un matiz, por cierto, porque yo estoy aquí con mis apuntes y mi chuleta de cosas que he escrito con tiempo y margen, y tú estás, luego pienso, qué marrón, porque yo vengo con esto. Esto es muy típico, como estas, ¿cómo se llama? Como estas astucias viles de la academia, ¿no? Totalmente, iba a decir, esto es típico de la academia. Las académicas hacéis esto. Pues esto es trampa, ¿eh? Como, sí, y luego sí. yo te hago como estas reflexiones, porque no es esto, lo otro, he O sea, tenido nada tiempo de lo que dice de leer. Gloria es fresco. Todo es, Cero. todo es fabricado, producido. Sí. Son procesados. Así que es. está bien, o sea, está Sí bien, es. lo hace muy bien. Tiene un grandón. Berta también. Pienso, ¿cómo Tenéis leo para un que no se grandón. note que No, estoy leyendo? creo Pues que, estoy leyendo, bueno, qué trampa más vil. Entonces, claro, de la profundidad propia de haber podido masticar, cosa que está muy bien y creo que hay que tener eso en la vida, de golpe, ¿no? Me lanzas ahí una pregunta para que yo tenga que responder con la superficialidad propia de no poder pues estar horas manejando y gestionando guiones, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, es nuestra vida, o sea, es apariencia y engaño, astucia. Descompensaciones, ¿no? Desequilibrios. Sí. Está bien. Puro teatro. Puro teatro. Puro teatro en el que tú, pobre, estás ahí, yo vengo con un monólogo, ¿no? Que ya lo he estudiado, lo he preparado, no sé qué. Entonces luego ahí dicen, la casa de Bernarda Alba, ¿no? O lo que sea, ¿no? Como qué bello, ¿no? No, 5 horas con Mario, perdón, que ese era el gran monólogo. Y luego tú sales ahí en plan, y ahora, ole. A hablar bien. Lama. Maestro, que se note que eres un maestro. Exactamente, encima con el esto, ¿no? Pues a mí me gusta más Gloria en el podcast, ¿no? Claro, pero que sepáis que hay... No, está bien, si es que tiene que haber de todo, pero bueno, no está más que la gente sepa el engaño. A veces mejor que la gente tenga en cuenta el filtro. No soy Sara Torres, ¿no? Claramente, que Sara sí que es alucinante, que ha estado estos días en casa. Perdona, pero hablas muy bien. O sea, no, Sara pero lo de Torres Sara es verdad que es bueno, absolutamente fuera de lugar, ¿no? Bueno. De golpe coge la idea más banal y lo explica de una forma, ¿no? Como poética, hermosísima, y así dices, pero tiene un pinganillo en el que las musas le van diciendo qué decir tiene constantemente. Conexión directa con... Está como es una medium de la belleza poética. Totalmente. Bueno, yo no, hay un... Es conexión mi medium, con Safo. Exacto, está conectada con Safo. No, yo en mi caso pues tengo aquí un ordenador que me está dictando qué decir, ¿no? Entonces, bueno, lo has escogido tú. Eres muy buena escogedora. No me atrevería, que esto también pasa con la academia, ¿no? Como que al final el texto, la seguridad de la cita, de la referencia,
oratoria, del texto escrito, entonces estás ahí en plan, uy, no, que no me pregunten, Es que curioso, no me hagan improvisar. Porque esto la academia lo hace, que es la pretensión, o sea, hablar desde el hacer ver que tienes integrado y que de alguna manera estás como improvisando, que frescamente estás como exponiendo determinados temas cuando en realidad está como todo manidísimo, o sea que está bien y es necesario, ¿no? Y el Dharma aquí hace un gesto que me parece de mucha honestidad. Lo que pasa es que a veces no nos gusta mucho verlo o nos genera un poquito precisamente porque queremos que siempre haya como pura apariencia. Y a mí incluso me han hecho llegar a veces notas anónimas, no os voy a engañar, ¿Ah, sí? sobre cómo, sí, sobre cómo, sobre precisamente como la estética de la oratoria. En el Dharma hay 2 registros, hay muchos, pero fundamentalmente hay 2 registros. El de enseñanzas clásicas, ¿no? Que es que básicamente estás leyendo, parafraseando o sosteniendo tu enseñanza con base en un texto que puede ser un comentario, que puede ser un compendio de comentarios o que puede ser un texto raíz. Y luego está la parte de revisión de la enseñanza o de pues, las preguntas, y ¿no? Que hay evidentemente hay otro ritmo retórico y otra... Y esto nos pone nerviosos porque cuando vemos a un maestro o una maestra haciendo la primera parte es como insultante, en plan, pero está leyendo o está basándose... Yo he pagado para que me lea esto. Exactamente. Y es como lo que está haciendo es lo que tiene que hacer, que es transmitir un texto, transmitir una enseñanza sin manipularla. Luego tiene que haber la segunda parte siempre, ¿no? Un momento de preguntas y de contemplaciones y de reflexiones como más distendidas donde se puede entrar y precisamente revisar ese texto que se ha transmitido de manera como limpia, esas reflexiones que no se han dejado en ningún punto, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a esa polarización y necesitamos, como siempre, la pretensión de que se nos explique algo como si estuviera extraordinariamente integrado, cuando apenas, prácticamente nunca pasa que se ha integrado y solamente hace falta ver la calidad humana de según qué académicos. Claro. Que hay muchos que tienen muchísima, pero hay muchos otros y muchos referentes históricos de la filosofía contemporánea que, pues que dejan un poquito que desear, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien abrirnos a otras maneras de recibir enseñanza o de recibir o de conectar con la retórica. Pues hablando de conectar o hablar de la retórica, hablando de hablar, ¿eh? Muy bien, ¿veis? Pero esto no estaba en el guión y digo, qué tontería es esta. Esto es lo que hay, esto es Gloria Raw. Totalmente. Pero el texto con el que vamos a empezar, subempezar, es de La penúltima bondad, que es del filósofo Josep María Esquirol, que de hecho una de las virtudes que tiene es... Un académico. Sí, pero un gran pensador de verdad. Exacto. De una de las cosas de los que davantes. En la uni, cuando escuchábamos a Josep María Esquirol, generaba pues esa dicotomía entre sus estudiantes, ¿no? Había quienes nos encantaba ser partícipes de la forma en la que, ¿no? como digería las ideas, y de alguna forma sentías que a medida que articulaba el discurso estaba, no sé, es como que lo estaba amasando de alguna forma. Entonces, a veces repetía, se paraba, como un tiempo, a la vez tremendo orador, pero como que eso, amasaba las palabras en directo. Y luego había pues quienes igual pues querían que, bueno, un poco más al grano, ¿no? Entonces, bueno, Josep María Esquirol, a quien ya hemos citado unas cuantas veces. La verdad es que La penúltima bondad es uno de los ensayos. Él está como de alguna forma articulando un sistema de pensamiento pues bastante propio, y no propio porque se debe a muchos autores, ¿no? Y pensadores, pero bueno, que sí que se puede identificar, como todo el mundo, pero que hay esta idea de la filosofía de la proximidad, ¿no? Que la cuña y demás, pero bueno, La penúltima bondad, si no recuerdo mal, es del 2018, quizá de la serie de ensayos que ha ido sacando los últimos años, yo diría que es el que es un poquito más denso en comparación a La resistencia íntima, que es bellísimo, por favor, leedlo. O Humano más humano, una antropología de la herida infinita, que también es una maravilla. Bueno, en todo caso, en La penúltima bondad, él articula la idea de generosidad, cosa que nos interesa, y como me suele pasar, he tenido dificultades para pensar en algún filósofo que tratara los temas que nosotras queremos enfocar, y la generosidad, la verdad es que está dificilillo encontrar
filosofía o literatura en la que se hable de la generosidad de una forma que digamos, mira, esto me resuena. Y en breves, cuando expliquemos un poco más la generosidad, por qué la generosidad, lo entenderemos. Entenderemos por qué cuesta que pensadores hablen de la generosidad. Pues bueno, en todo caso, justo el ensayo entero lo recomiendo, pero justo voy a utilizar las primeras frases, como páginas que abren su trabajo, porque es muy evocador, es muy sugerente, entonces ya mola que tenga este ángulo así en el que, como, wow, qué guay esto, ¿qué significa? No está muy claro qué significa, es cuando cuando te adentras en el libro que entiendes mejor pues qué es lo que él entiende por generosidad, que aquí lo explicaré un poquito, pero no va a ser el foco de nuestro... Él no va a ser el foco, bueno, es usual porque no es Dharma. En todo caso, voy a leer el fragmento. No nos han expulsado de ningún paraíso. Siempre hemos estado fuera. En verdad, y por suerte, aquí el paraíso es imposible. Nuestra condición es la de las afueras. Unas afueras muy singulares, pues no están definidas a partir de ningún centro. Aquí, en las afueras, la génesis y la degeneración, la vida y la muerte, lo humano y lo inhumano, ya que solo el humano puede ser inhumano, la proximidad y la indiferencia. Aquí, en las afueras, vivir es sentirse viviendo. Aquí, en las afueras, no hay ni plenitud ni perfección, pero sí afección infinita, misterio y deseo. Aquí, en las afueras, el mal es muy profundo, pero la bondad todavía lo es más. Aquí, en las afueras, lo que más importa no son los inicios inmemoriales, sino el suelo, la base. Aquí, en las afueras, nada tiene más sentido que el amparo y la generosidad. Aquí, en las afueras, cuesta muchísimo moverse medio palmo en la buena dirección. Es el medio palmo hacia la comunidad fraterna que vive. Aquí, en las afueras, no solo vivimos, sino que somos capaces de vida. La condición humana es la de las afueras del paraíso imposible. En el paraíso imposible había todo tipo de animales, salvo vacas. El paraíso terrenal es la imagen plástica que corresponde al concepto de plenitud y de perfección. Pero querer entender lo humano en términos de plenitud lleva a un callejón sin salida. La situación humana, la condición humana, no se define a partir de ninguna pérdida ni de ningún alejamiento de la plenitud paradisíaca, áurea o natural. Sin embargo, en las afueras, en nuestras afueras, no es cierto que hay lo que hay y eso es todo. Tal sentencia lapidaria no describe en absoluto nuestra comarca, puesto que lo más humano se expresa decisivamente con la generación y, muy en especial, con la gratuidad de la generación llamada generosidad o bondad. Una generosidad, la de las afueras, que nunca va de arriba a abajo, porque nadie está por encima de nadie, sino siempre de lado a lado. Que existir sea en parte resistir se entiende con miras a la generación. Resistimos porque la vulnerabilidad amparada es capaz de madurar, de crear y de dar. La resistencia íntima es, al mismo tiempo, amparo y esperanza en la generación. Con ramitas de acebo, los antiguos horticultores protegían el plantel recién trasplantado para que pudiera resistir las inclemencias del tiempo. También nosotros nos resguardamos para resistir, y el horizonte de la resistencia son la creación y la generosidad. Aunque en realidad amparar a los demás ya sea el primerísimo ejercicio de la generosidad. Súper bonito en esta obra de Esquirol. La generosidad representa un gesto humano básico que responde al hecho de que nuestra situación fundamental sea la de la intemperie y el desamparo. Entonces, básicamente, nuestras existencias son en realidad frágiles y por ello necesitan cobijo y protección. Entonces, en lo que él llama su filosofía de la proximidad, la generosidad se presenta como una consecuencia necesaria del hecho de resistir o de la resistencia, ¿no? Resistir no es endurecerse, sino encontrar los modos de cobijo y de cuidado que hagan la vida habitable. Entonces, bueno, para él la generosidad forma parte de estos gestos esenciales. Hablará de que dar el hecho de dar tiene un registro amplísimo, no se reduce al dinero o a bienes, sino que también incluye dar tiempo, dar acogida, dar amabilidad, y de hecho subraya en una entrevista que no es solo cosa de santos o de héroes, porque hay gestos cotidianos que ya son donación. Entonces, bueno, lo recomiendo. Ya insisto que este es el ensayo quizá un poco más difícil de los últimos que ha sacado, según mi punto de vista. Tampoco soy una experta en filosofía contemporánea, pero
Esquirol es súper sugerente. Entonces, bueno, visto esto, Lama, ¿qué nos puedes decir acerca de la generosidad? ¿Qué entiende el budismo por generosidad? Quizás poniéndolo en diálogo un poco con lo que dice Esquirol, quizás la generosidad no es tanto un gesto orgánico de nuestro estado actual, sino es un gesto orgánico de una muy buena versión o una mejor versión de lo que somos ahora. Es decir, una versión con menos oscurecimientos, con menos aflicciones, con menos estrechez ¿no? de mente. Entonces, lo que ve el Buda Dharma es que una mente desacomplejada, una mente que sabe descansar en sí misma, que se reconoce, que reconoce su naturaleza, entonces sí, orgánicamente es generosa. Lo que pasa es que para esto está muy bien saberlo, pero es un poco es un poco incluso desesperante, ¿no? Si no sabemos cómo alcanzar ese estado. Hablar de las virtudes de una especie de paraíso ajeno, no entender cómo podemos transformar nuestro estado hasta llegar ahí, desde nuestro punto de vista, no es un buen ejercicio filosófico, ¿no? O sea, el ejercicio filosófico es el ejercicio que te transforma la manera de pensar y la manera de hacer. Y la manera de hablar, por supuesto, ¿no? Entonces, las paramitas, ya no como solamente perfecciones, sino como herramientas, tienen ese uso. Es, de alguna manera, replicar lo que haría una mente estando en su mejor forma, aplicado a el momento en que la mente está seguramente pues, engañada y oscurecida. Entonces, es en realidad la base de la transformación de una mente hacia su versión más virtuosa. Vamos a intentar ser y mostrar una serie de rasgos que en realidad de entrada no nos son naturales por cómo está ahora nuestra mente, o sea, a nivel circunstancial no nos son naturales, pero que resonarán con la naturaleza de nuestra mente o con las virtudes, el potencial que tiene nuestra mente, ¿no? Y eso es la base de la lógica del Paramitayana o del Mahayana, de este camino amplio que propone esta tradición, el budismo del norte, ¿no? Que es el fake it until you make it por excelencia, fíngelo hasta que lo consigas, haz ver que tienes una mente virtuosa hasta que realmente tu mente como destape el virtuosismo, ¿no? O sea, tu mente se acomode con esa virtud que potencialmente estaba ahí intentando, ¿no? Haciendo presión y empujando seguramente las paredes de pues la ignorancia y las aflicciones en sus múltiples formas. La generosidad es la manera, es como la manera de irrumpir en esa pobreza mental, en esa estrechez mental, es el ariete que permite que se rompan las primeras barreras de las aflicciones y los oscurecimientos. Sin la generosidad, luego no puede venir la ética o las reflexiones éticas, ¿no? Los entusiasmos, no te puedes aguantar a ti misma, a ti mismo, no puedes, evidentemente, hablar de concentración o de sabiduría. Entonces, hay que cultivar desde el punto de vista de esta tradición contemplativa la generosidad como la base y el primer gesto para romper la dinámica de oscurecimiento de nuestra mente. Es como un puño que se abre, ¿no? Un puño interno que se abre, que tenemos apretado sin darnos cuenta. Es intentar aflojar y relajar los gestos más ansiosos, más burdos de nuestra mente, como la necesidad de controlar, el miedo a perder, la costumbre de protegernos aunque no haya peligro, o sea, de estar como todo el rato en una alerta innecesaria, en una tensión innecesaria que normalmente se manifiesta como una especie de carencia
constante, ¿no? Estamos continuamente en falta. Y como tenemos una mentalidad de continua falta, de continua carencia, nos estamos protegiendo, estamos cerrando compuertas y estamos intentando blindarnos. Y eso refuerza la neurosis de la carencia y refuerza la neurosis de estar continuamente en tensión, y que es siempre una posibilidad, otra diferente, más allá, que nos va a satisfacer, y nunca jamás lo que tenemos ahora es suficiente. Entonces, es en esa dicotomía, es en ese baile incómodo que esta tradición propone la generosidad como un gesto íntimo, radicalísimo, que permite precisamente romper con esa lógica. No puedes ser generoso si estás sobreprotegiéndote o estás en mentalidad de carencia, ¿no? En mentalidad de pobreza. Entonces, se le pide a quien practica que ponga en marcha la generosidad con lo que le sea cómodo de entrada, para romper esa dinámica. No puedes estar con una mentalidad de tanta carencia, de tanta tacañería, de tanta mezquindad, que no puedas ni dar, como dicen los textos, ni siquiera un grano de arroz al prójimo, ¿no? O a la persona que tienes enfrente. Seguro que puedes dar al menos un grano de arroz. Y si puedes dar un grano de arroz, ya no estás en carencia. Estás abriendo la posibilidad de hacer un uso de tu experiencia mucho más flexible y mucho más benevolente. Sales de la neurosis de un eje narrativo autocentrado, ¿no? Un grano de arroz. Quizás mañana puedes dar 2, quizás mañana puedes dar un saco de arroz, etc. Esa es la propuesta. Encontrar la brecha. Siempre va a haber algo con lo que puedas ser generoso. Y empieza con eso, algo que te genere suficiente tensión como para estar estimulando, ¿no? Como haciendo trabajo, ¿no? Estimulando el entreno mental, pero que no sea tan tenso como para arrepentirte, o como para volver o reafirmar la dinámica de la sobreprotección y la redundancia, ¿no? Es que esto lo necesitaba, no sé por qué me he desprendido de esto, ¿no? Entonces la generosidad es fundamental porque es la puerta de entrada a la virtud y a la transformación de la mente. Como hay generosidad, hay cambio posible en la mente. Como dejamos de estar apegados a nuestra identidad, a lo que creemos que es propio, a lo que creemos que nos pertenece, como dejamos de pensar en términos posesivos, como si las cosas tan solo tuvieran gracia si están dentro de nuestro alcance y de nuestra capacidad de posesión, nuestra mente cambia, nuestra mente se flexibiliza, empezamos a ver más puntos de vista que simplemente el que nos pone a nosotros como referencia central. Y eso es el preámbulo a la transformación de la que habla esta tradición contemplativa, que pretende estar en las cosas en su naturaleza interdependiente y no viviéndolas solamente desde la cerrazón de un criterio autocentrado. Entonces, hace falta poner en marcha generosidad. Es la generosidad como, digamos, la virtud más accesible, el gesto al que todo el mundo puede acceder, tengamos de más o de menos, y se puede poner en marcha de múltiples formas. El Buda Dharma explica que, evidentemente, el primer gesto tiene que ser generosidad material, porque nuestra relación, aunque nos creamos seres muy especiales y superiores, nuestra relación con los apegos de entrada se conforma a través de lo material. Y si una piensa, yo no tengo apegos materiales, miente seguramente, porque no se ha examinado lo suficiente. sí, que es lo mismo que mentir desde el punto de vista de esta tradición contemplativa. Si no te examinas lo suficiente, es que estás perpetuando los autoengaños. Entonces, mientes en tanto que no te has mirado suficiente. Y eso es, eso es peligroso, porque seguramente estás protegiendo una serie de gestos que tu sistema no quiere que hagas, y que, como te explicas, como habiéndolos trascendido, pues seguramente no harás el esfuerzo de hacerlos. Y si la generosidad es la puerta de entrada a transformar la mente, o a la virtud, a acceder a la virtud en la mente, la generosidad material es el acceso a ese acceso. O sea, hace falta poner en marcha generosidad material. Eso significa
pues entender y resignificar la relación que tienes con tus cosas, con tus posesiones, con el dinero, con aquello con lo que tienes apegos, ¿no? Aquello que emocionalmente tiene peso en tu vida, aquello que guardas, aquello que sobreproteges. Las reflexiones que uno puede hacer a través de el vínculo que tiene con aquello material son interesantísimas y luego muy aplicables para el resto de manifestaciones de nuestra mezquindad. Por eso es importante trabajar primero ese terreno de lo material, ver cómo nos estamos relacionando con estas cosas y cómo se manifiesta la redundancia, como dicen muchos textos. Es decir, ¿por qué tenemos 6 chaquetas si con 2, ¿no? ya tendríamos suficiente, ¿no? Y este es el ¿por qué tenemos 10 pares de zapatos? Me pongo el mismo ejemplo porque a mí me gustan mucho los zapatos barefoot y como tengo absolutamente como más de los que harían falta, es decir, tengo más de 2 pares, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haría falta en realidad para vivir? Entonces es como el ejemplo que pongo porque a mí es el que y luego también, como la gente sabe que me gustan los zapatos barefoot, me regala zapatos barefoot. Entonces es como una locura ¿no? Está pasando de castaño oscuro, ¿no? Tengo que ir regalando yo también zapatos barefoot a la gente. Entonces, como ejemplo de redundancia, ¿para qué, no? Entonces, esto a veces casa podemos estirarlo a las reflexiones de la responsabilidad. Hombre, uno tiene que tener lo que necesita y uno se tiene que preparar por si acaso y tal. Y es verdad, pero si nos fijamos de manera honesta, vemos que hay una diferencia importante entre la responsabilidad y la redundancia. O sea, no hace falta muchas veces lo que nuestro sistema emocionalmente nos dice que es necesario. ¿No? Jigme Rinpoche hablaba de pues esto como la cantidad de cosas que utilizamos como refugio emocional, y si nos fijamos de manera honesta y amable, vamos a ver que hay un montón de cosas que tenemos simplemente porque están haciendo de puntal emocional y no como algo en plan, bueno, es que yo necesito o me está bien, pues yo qué sé, vivir con gente o tener, pues según que una cafetera y que me haga café, ¿no? Es qué tipo de vínculo tenemos y si está basado realmente en una motivación que podríamos, desde la lógica occidental o la filosofía occidental, hablar como una relación utilitaria, es decir, simplemente basándonos en el uso concreto o la función concreta, perdón, de ese objeto, de ese fenómeno, que es a lo que nos lleva esta tradición contemplativa. Tengamos una relación con los fenómenos recta, justa, necesaria. No de más. Entonces diríamos, pues qué aburrida la vida si solo tenemos este tipo de relaciones. Entonces aquí es donde podríamos decir, no nos preocupemos, porque estamos tan pasados de vueltas, tenemos una relación tan exagerada con los fenómenos, que si hacemos un poquito de contrapeso, intentamos ponernos un poco utilitaristas, no vamos a pasarnos de rosca. Vamos a encontrar seguramente un equilibrio. ¿No? Nuestro sistema nos lleva continuamente a la exageración innecesaria, que de golpe tengamos una relación más justa con las cosas. Este mueble es que, claro, mi abuela, no sé qué tal. Sí, claro, pero un momento. O sea, ¿qué función está haciendo? Y si tienes 4 muebles que hacen la misma función y que lo tienes vacío o que quizás está bien que lo utilice alguien que sí que le podrá dar el uso, ¿no? que tiene. No es que no podamos tener un mueble solamente por razones emocionales, pero si todo lo que tenemos en nuestra vida corresponde a ese criterio, fácilmente vamos a estar seguramente potenciando una lógica de redundancia que nos haga ser seres mucho más irritables, porque nuestra identidad se expande a ese tipo de realidades materiales que hacen de puntal emocional de nuestro bienestar. Es decir, de golpe, ¿no? Y seguro que habéis vivido alrededor o cerca de gente que ¿no? tiene muchas cosas y que las vive como muy personales todas. Es un tipo de carácter, ¿no? O sea, hay algo como expansivo y más como de una hipersensibilidad que no precisamente parece que esté controlada o puesta al servicio de la lucidez, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir con cuidado con esto. Lo que recomienda esta tradición es que intentemos
hacer primero gestos de generosidad a través de lo material. Y luego sigue, aparte de lo material, evidentemente tenemos que ser generosos con nuestro tiempo. Es normalmente la siguiente propuesta, es decir, dar espacio a la gente, dar espacio a aquello que no solamente tiene que ver con nuestras propias, nuestras propias empresas, nuestros propios objetivos, ¿no? Sino que ampliemos esos objetivos y los colectivicemos, hagamos cosas por y para los demás, escuchemos la turra que nos tiene que pegar a alguien o pasemos tiempo de calidad con nuestros familiares, con nuestros padres o ¿no? Dediquémosle tiempo y espacio a pues hacer voluntariados o cosas que no solamente tengan que ver con esto, con algo que nos dé a cambio algún tipo de bien, ¿no? O sea, como algo desinteresadamente. Y la tercera categoría tiene que ver sobre todo con el refugio, la capacidad de refugio, que esto es una de las habilidades, las cualidades que tenemos más preciadas desde la lógica del privilegio, es decir, cuando tenemos la capacidad de refugiar. Eso significa básicamente que tenemos, pues por ejemplo, esto puede ser en diferentes ángulos y no se tienen que dar todos, pero puede ser que tenemos sitio, ¿no? y hogar o casa y podemos acoger, que tenemos dinero y podemos ¿no? Hacer que alguien que no está en un buen momento pueda encontrar refugio en nuestro privilegio. O puede ser a través de lo intelectual, o puede ser a través de, ¿no? O sea, es como dar refugio en el sentido de alguien que está desamparado que puede encontrar en nosotros amparo, ¿no? Y es una de las cualidades más importantes que tiene nuestra mente, puede dar refugio, puede amparar. Y sería como la tercera categoría. Evidentemente, a cada categoría hay más dificultad, a cada categoría hay más exigencia y refinamiento también de cómo estamos dando para no caer en una lógica también como de dharma mundano, en el sentido de potenciar nuestro egocentrismo, sintiéndonos muy dignas porque estamos, ¿no? Y muy misericordiosas porque estamos dando. Y el último nivel, que se refiere en los textos normalmente, es dar sabiduría, ¿no? Camino, es decir, ya no dar algo que parece que se necesita como efecto de la ignorancia, efecto de nuestra mente samsárica, es decir, necesito comer, dormir, ¿no? Tengo miedo y necesito refugio, necesito que me escuches, necesito, ¿no? Como todas estas inquietudes propias, ¿no? Que salen de un cuerpo totalmente atravesado por samsara, sino la manera de salir o trascender esa realidad samsárica, ¿no? O sea, el camino, la capacidad de pues dar pistas para ya no digamos la comida directamente, sino pistas para que la puedas conseguir por ti misma, ¿no? O entender cómo salir de los autoengaños, cómo eliminar la ignorancia en definitiva. Y esta es la cualidad de generosidad más elevada, más exigente y normalmente se suele ligar a la actividad de quien pues, instruye el Dharma o imparte el Dharma, maestros, maestras, instructores y demás, ¿no? Evidentemente puedes tener siempre una charla con alguien que le pueda guiar y que le pueda hacer entender mejor su mente, ¿no? Si estás conectado con el Dharma, evidentemente eso se puede dar, pero tradicionalmente cuando se explica es la tarea que suelen hacer los maestros y las maestras. Pero creo que puede ser siempre una buena inspiración. Y esas son las 4 categorías de la generosidad. Así es como entiende el Dharma la generosidad. Por tanto, estamos hablando de seguramente la virtud más importante, porque es por una parte la más accesible, por otra parte la que anuncia, ¿no? Vaticina el cambio de tu mente y en la que se va a basar tu entreno y tu vida si practicas el Buda Dharma. No hay ningún practicante que se precie, le va a faltar el trabajo activo de generosidad. Siempre que estés rodeado de practicantes,
al menos tiene que haber ahí el trabajo activo de la generosidad. Si no hay eso, no hay práctica. Entonces es así de importante, como seguramente es la conducta, la práctica, el entreno mental más importante de nuestra tradición. Yo tengo la suerte de vivir contigo muy cerca de ti y para mí eres una persona extraordinariamente generosa. Es una cosa que ya era alucinante cuando eras pequeñito, pero es una cosa que con el tiempo solo has hecho que perseverar de forma increíble en tu generosidad. Tenía muy buenos ejemplos. Mis padres son personas extraordinariamente generosas. Es verdad. Y luego, por eso creo que en parte me gustó tanto el Dharma. Vi eso que estaba en mi casa, lo vi como vi un método, vi cómo estaba sistematizado, ¿no? Y cómo se podía utilizar no solamente para fines, evidentemente, pues que acaban siendo redundantes en la lógica autocentrada, sino como trascendentes, ¿no? Y luego lo digo porque en realidad es tan útil tener referentes de práctica en este sentido, porque yo creo que no entendería lo que entiendo de la generosidad, y me falta muchísimo, pero si no fuera porque he visto un ejemplo muy rotundo, muy desacomplejado y eso, persistente, de generosidad en ti. Y luego, claro, quizá alguien que nos escucha piensa, generosidad, tal, no sé, yo no tengo tanto, ¿no? Parece que solo puede ser generoso quien tiene recursos, pero un poco para enfatizar respecto a la importancia de este entreno, escuchándote he recordado que hace poco vino Lama Tshering a dar enseñanzas y hubo un momento muy conmovedor, ¿no? En el que le preguntamos por cómo había sido vivir la pérdida de su compañero de toda la vida, de su compañero de práctica, y Lama Norbu, que con quien habían estado juntos durante... Se llama Lama Norbu también, su compañero, para los oyentes que igual estáis como, pues es otro lama, llamado Norbu también. Pues habían estado 40 años juntos y empezó diciendo algo que, claro, cuando viene de una practicante como ella, pues fue bastante conmovedor, ¿no? Dijo algo así como que, bueno, básicamente la vida va de soltar, la vida va de perder, no de ganar, ¿no? Y entonces, ¿por qué la generosidad es fundamental? Porque a veces cuando nos preguntamos por qué nos obcecamos tanto en nuestras neurosis, por qué nos cuesta tanto soltar, dejar ir, ¿no? Yo no responderé a por qué nos cuesta tanto, que esto tiene más que ver, pues eso, quizás sí, ¿no? Bueno, con un mecanismo de autoaferramiento, ¿no? De fijación y demás, pero si no solo queremos saber el por qué nos cuesta soltar, sino qué puedo hacer para soltar más rápido, pues empieza siendo generoso o generosa. Este gesto de desprendimiento de lo que uno o una considera importante, imprescindible, fundamental, identitario, es la clave de la generosidad. Y entonces, claro, es una de las estrategias que esta tradición contemplativa ha encontrado, ¿no? De las más inteligentes para, si el gran problema que tenemos es el apego a nuestra identidad, el apego a esta subjetividad, ¿no? Aparentemente que vivimos como diferenciada y separada del resto, la forma de ir ablandando, ¿no? Resquebrajando este sistema identitario o esta percepción de subjetividad es dando, es soltando, es ofreciendo, ¿no? Y por eso es algo que nos encantaría que de alguna forma todas las personas que nos estáis escuchando, que os sintierais interpeladas para entender lo profundo que puede ser este entreno, y que, insisto, no va con la gente que tiene recursos, ¿no? Es decir, bueno, claro, es que generoso es quien tiene dinero, quien tiene tiempo, porque no trabaja, porque tiene pisos y los pone en alquiler. Vale, o sea, sí, podemos mirarlo así como, claro, ¿cómo no va a ser generoso, no? O exigimos que según qué tipo de personas con más privilegios sean ellos los generosos, ¿no? Pero aquí, como siempre en este entreno, y esto es lo fundamental, es, ¿y a mí de qué forma me interesa o me sirve cultivar una mente generosa, ¿no? Bueno, pues
seguramente quien es generoso pues cambia de opinión, o sea, cambia de fijación más rápido que quien siempre está ahí como, no, esto no lo puedo soltar porque es lo más importante, ¿no? Total. Tenemos que ver cuáles son las raíces psicológicas o espirituales, si lo queremos llamar así, de la mezquindad y de esta tensión, ¿no? Este puño cerrado al que me refería antes. Y una y otra vez es siempre lo mismo, es miedo a no tener suficiente, a no ser suficiente, es como esta protección o inseguridad sobre el futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de mí y tal? O sea, como también a despistarnos del desencaje con como esencial, ¿no? Este vacío que todo el mundo reconoce de golpe cuando se queda solo, depende de cómo. Y que de alguna manera queremos tapar y despistar a través de la identificación con la acumulación, ¿no? Entonces, cuando entendemos estas raíces del gesto de la mezquindad vemos la importancia de aplicar precisamente el antídoto o de reblandecer a través de la práctica de la generosidad. Porque aplicar la generosidad nos implicará conocer esta dinámica de la que estaba hablando, entender nuestra mente y entender todos estos venenos y todos estos, digamos, disonancias cognitivas, ¿no? Que nos hacen estar viendo el mundo de una manera errónea y desconectada. Entonces, no se trata solamente del hecho de dar o dar de cualquier manera, de ser imprudentes dando, de ponernos sino actuar desde un espacio mental que no necesita defenderse del mundo. O sea, va más y la gracia de esto es identificar esa no necesidad de estar defendiéndonos todo el rato. Creo que ahí es donde encontramos el espacio fértil para la verdadera generosidad, la generosidad que nos implica y es en sí la gracia de estar practicando esta virtud, que es que encontramos este tipo de espacios donde hay más autoconocimiento, donde hay más conciencia de cómo funciona la mente, donde empezamos a ver que tenemos que relajar la defensa y la sobreprotección ¿no? que estamos teniendo con el mundo y con los otros y las otras continuamente. Y es desde ese espacio activo de relajación, o sea, es buscar ese lugar de distensión que podemos empezar a vivir de manera más amplia y a vivir de manera más luminosa, ¿no? O sea, cuando nuestra mente empieza a sentirse mejor consigo misma, ¿no? Por eso es la base. A partir de ahí, entonces, es cuando esta tradición contemplativa propone hablar, por ejemplo, de la conducta, ¿no? Y hace la revisión sobre, vale, ¿qué es lo que me está haciendo ponérmelo difícil, ¿no? Fijaos que que es lo que tiene que ver con la conducta, que es la segunda paramita, ¿no? O sea, solo llegamos a una reflexión, a preguntarnos honestamente, oye, ¿qué es lo que me está haciendo ¿no? Como que esto cueste o cómo me lo puedo poner más fácil? Solo nos hacemos esta pregunta cuando nuestra mente está suficientemente relajada para no estar continuamente a la defensiva o sobreprotegiéndose, ¿no? Entonces, por eso no habrá... Y evidentemente el camino del Dharma empieza cuando nos cuestionamos unas determinadas conductas y empezamos a decir, oye, voy a empezar a dejar de cultivar faltas, ¿no? y karma negativo, en el sentido como aquello que me aleja de conectar con la naturaleza de mi mente, y voy a empezar a cultivar virtud. Pues para poder hacer eso de verdad, de corazón, tenemos que tener previamente una mente amplia, una mente que es sensible a las cosas y al mundo, una mente que no está protegiéndose.
Entonces, yo siempre, cuando hablamos, o sea, me parece que es el rasgo más importante, tiene que ser explícito entre practicantes, ¿no? Y sí, puede ser poco pretencioso eso, pero al final, como ya decía antes, esta tradición va un poco del fake it until you make it, y es, mira, tiene que haber un claro clima de generosidad en el ambiente dármico, en el ambiente de practicantes. Cuando vas a un círculo de practicantes y ves que hay como una cierta sobreprotección o desconexión de los unos con los otros, o que no que hay algo muy extraño, es como si la práctica estuviera desarraigada, ¿no? Cómo arraiga la práctica en los cuerpos a través de la generosidad. Y esa generosidad es un gesto activo, no es una vez fui generoso, es cada día soy generoso. De hecho, esta tradición propone normalmente intentar, en cualquier entreno mental que se centre en la generosidad, propone hacerlo 3 veces por la mañana, 3 veces por la noche o por la tarde, ¿no? O sea, hacer 3 gestos de generosidad sí o sí por la mañana y 3 gestos de generosidad por la tarde. Para que veáis lo importante que es. Y gente que lleva años y años y años practicando sigue teniendo esos 6 gestos al día como una de sus prácticas fundamentales, porque sabe lo importante que es tener a raya este gesto de mezquindad y, por otra parte, sabe lo que es que una mente esté afinada con la amplitud de la abundancia y de la confianza en el potencial de la naturaleza de la propia mente, mucho más por encima o combatiendo los miedos y las inseguridades que surgen de los estados autocentrados, ¿no? Bueno, como siempre pasa en el Dharma, esto es una cosa que hablamos con las estudiantes en el curso de meditación, que cuanto más tiempo llevas practicando, no es que necesites menos entreno mental, sino que haces más a gusto, ¿no? Pero las practicantes es que tenemos muchos ejemplos. Bueno, yo todo el tiempo que te llevo conociendo no has hecho más que ampliar tu generosidad, y luego pienso en maestros y maestras que ya que son muy ancianitos y mayores y que constantemente están haciendo gestos de generosidad, ofrendas, ¿no? Activando ese mecanismo, como que aunque se presente como la primera paramita, no es que en algún momento se deja de hacer, ¿no? Como todo en este camino. Entonces, bueno, un poco ya dirigiéndonos más al final, cuando pensaba en las lecturas que podrían ayudarnos a construir este episodio, recordé El derecho a las cosas bellas, Vindicación de la vida holgada, de Juan Evaristo Valls Boix, que publicó el pasado 2025. También a él ya lo citamos alguna vez cuando hablamos en ese episodio de la cultura de la autoexplotación. Entonces publicó en el 25 pues, este precioso ensayo del derecho a las cosas bellas, en el que articula una defensa de los derechos perezosos, ¿no? El derecho a no hacer nada, el derecho al bienestar, el derecho por así decirlo, incluso a la rendición, a la condición horizontal, como él dice. Entonces, lo vinculé porque parte del entreno de la generosidad consiste en ser capaces de imaginar belleza, exuberancia, riqueza y proyectarlas, ofrecerlas a las demás, ¿no? De alguna forma se intenta acostumbrar a la mente a la idea de dar para abrir brecha, entonces luego pues así también pues no solo lo imaginamos, sino que también materializamos esa generosidad. Entonces pensé en su libro, porque dije, igual ahí hay algo que me sirva para ilustrar esta belleza, esta abundancia. Entonces pasó algo, ¿no? O sea, me ha encantado el libro, pero dice cosas maravillosas, trabajar lo justo, descansar lo necesario, holgar el resto del tiempo, no nos importa el destino y ni siquiera queremos aprovechar el camino. Yo quiero perderme en la selva de la vida y fundirme en un abrazo apretado con todas sus bestias, ¿no? Es como muy evocador, y luego a la vez pues hace una defensa muy elocuente y con sentido pues, del derecho a la huelga, el derecho a la jubilación, a la ciudad, bueno, etc. Pero, ¿qué me pasa con esto, no? De golpe, pues me di cuenta, preparando el episodio y sabiendo pues, que iba a hablar con un maestro budista sobre la generosidad, que, claro, dije, ¿qué pasa con vindicar, ¿no? Que es el subtítulo. Vindicar es, de alguna forma, reclamar que algo nos sea dado, recuperar algo que nos pertenece. ¿Y qué pasa con la palabra, el concepto de derechos, ¿no? Por definición, es algo que nos debe ser otorgado. Entonces pensé, anda, ¿no? Dije, qué gustito da hablar de los derechos y qué poco de los deberes. Derecho, algo que se me debe. Deber, algo que doy. Entonces me empezó a rechinar un poco con el cultivo de la generosidad que plantea el budismo. Entonces, dándole vueltas, me acordé de Echar raíces, de Simone Weil, maravillosa,
escrito en el 43, poco antes de morir, durante la Segunda Guerra Mundial, y empieza diciendo en Echar Raíces: la noción de obligación prima sobre la de derecho, que le está subordinada y es relativa. Dice más cosas, tal, y una cosa que dice es: un hombre considerado en sí mismo solo tiene deberes, entre los cuales se encuentran ciertos deberes hacia sí mismo. Los otros, considerados desde su punto de vista, solo tienen derechos. A su vez, él tiene derechos cuando es considerado desde el punto de vista de los otros, que se reconocen obligaciones hacia él. Y esto me gusta mucho. Un hombre que estuviera solo en el universo no tendría ningún derecho, pero tendría obligaciones. En Echar Raíces, en esta obra, Bale analiza el desarraigo moderno, ¿no? Cuáles son las cosas que de alguna forma nos generan un deterioro social, político, espiritual. Entonces ella empieza a hablar de las necesidades del alma, ¿no? Como que necesita el ser humano, pero básicamente sostiene que no podemos apoyarnos tan solo en una retórica de los derechos, sino sobre todo de las obligaciones. Entonces ella empieza a cambiar, ¿no? Esta cosa de lo que me corresponde, los derechos, y lo que prioriza es lo que debo hacer, ¿no? Mis obligaciones. Entonces, claro, yo ahí lo enlazaría con Dana, con la generosidad, porque el punto de partida de Bale, y creo que también del budismo, no es tanto qué puedo exigir, ¿no? ¿Qué me tiene que ser dado? ¿Qué me pertenece? Sino qué puedo dar, con qué puedo responder, ¿no? Sí, es que vamos a ver, o sea, es verdad y es muy necesario esta aclaración porque sí que estamos, o sea, hay algo un poco enfermizo en estar continuamente centrándonos en los derechos. Se entiende en parte de dónde sale esta neurosis, pero hay que ir con muchísimo cuidado porque evidentemente nos saca del eje de responsabilidad, o sea, ¿no? Y no, o sea, no, el sentido de la vida es una fabricación de nuestra mente, la rectitud en la vida es una decisión y que nos cuidemos es básicamente un ejercicio de nuestra volición y no algo que sucede más allá de nosotras. Por lo tanto, una y otra vez tenemos que pensar en términos de responsabilidad, ya lo hemos dicho muchas veces, esta tradición es extraordinariamente responsabilizadora. Nos da toda la agencia, o sea, no hay pero hasta el final, es decir, pensad que esta tradición parte de que la experiencia que estamos teniendo ahora mismo es una proyección de nuestra mente, así de responsabilizadora es. El sufrimiento que estamos viviendo es nuestro jardín, lo hemos plantado nosotros, ¿no? O sea, aunque, ¿no? Como a veces digo, vuelen semillas de otros jardines, en el momento que caen en el nuestro, pues ahí está, es cosa nuestra. Entonces, hay que ir con muchísimo cuidado, como decías, enfermizo, como apartar o, digamos, aliviar la responsabilidad, intentar aliviar el sentido de responsabilidad, porque de golpe nos sentimos seres que no tienen mucha agencia y que les pesa la vida, ¿no? Y que están sobreexplotados, que seguramente es cierto, pero es responsabilidad también nuestra generar ese espacio para poder desarrollar más lucidez y más capacidad de reflexión, para entonces poder soltar las cadenas. Es cosa de cada ser. Nos podemos ayudar entre nosotras y podemos influenciarnos y darnos buen ejemplo. Es en parte lo que pretende hacer Casa Virupa en el mundo y nosotras y cada una de las practicantes que forman parte de Casa Virupa o el budismo en general, pero es responsabilidad de cada quien, por muchas cadenas que tenga, saber entender la importancia de generar espacios de reflexión crítica como para ir a las causas que le están encadenando, ¿no? Y esto es a través de un gesto absolutamente responsabilizante. La práctica de la generosidad es una manifestación de ese gesto, es decir, asumes que es cosa tuya cambiar tu mente, es cosa tuya cambiar el clima de insatisfacción y de pobreza mental, y será a través de aplicar con esfuerzo un antídoto. Toda esta literatura, el campo semántico del esfuerzo, ¿no? Como de la responsabilidad y tal, se puede utilizar muy mal, evidentemente, y se ha utilizado muy mal. Y precisamente autores como Juan Evaristo son extraordinariamente necesarios para hablar de también la necesidad del descanso y el derecho a no hacer nada, ¿no?
Pero, como hemos dicho, también respondiendo a veces a esta propuesta de Juan Evaristo, es un no hacer nada que tiene que ser cultivado en el esfuerzo de la atención y la introspección. No puede haber un no hacer nada víctima de las inercias de nuestra mente desatendidas. Porque si hay desatención de la inercia de nuestra mente, básicamente lo que vamos a hacer es sobreentretenernos, y eso significa no tener las riendas de nuestra mente, sino estar continuamente atendiendo los estímulos que se nos bombardean de fuera. Y no vamos a tener para nada agencia ahí. Quien haga más ruido, quien grite más, quien tenga más colores, será quien nos atraiga más y será el discurso que acabaremos siguiendo o el que nos acabará sometiendo. Entonces, tenemos que reivindicar ese freno a la hiperproductividad innecesaria, pero a través del esfuerzo de la atención y de la introspección. Y la generosidad es una consecuencia de entender la importancia que tiene poner en marcha antídotos y resistencias activas a esa dinámica, esa inercia que tiene nuestro sistema en en estar desacontentado, en estar quejica, en estar frustrado, en estar insatisfecho continuamente, en bosque seco, como solemos decir aquí, ¿no? Como que el ambiente, la humedad ha desaparecido, ¿no? Y se está secando todo el sotobosque y hay peligro de incendio. Tenemos que aplicar algo, activamente tenemos que mojar ese sotobosque para que no haya incendios, y eso es poner en marcha generosidad. Tiene que ser, como digo, desde un gesto activo, y por lo tanto tiene que ser con esfuerzo. La palabra entreno a veces nos gusta más, a veces nos gusta menos, pero creo que se entiende o sea, no es una cosa que salga bien el primer día, y por lo tanto que tengamos que evaluar, natural, por eso, ¿no? Que tengamos que evaluar nuestra naturalidad para con la generosidad. Es que lo probé y no me salió, pues normal. Porque eres un tacaño y un mezquino. Es normal Así que no te salga. Todas, por eso, total. No es personal. Es decir, todo el mundo tiene esta inercia. Nos hemos codificado así. El autocentramiento te lleva a ser un tacaño y mezquino. Entonces, no nos dejemos sentir tanto. No pensemos si nos apetece o no nos apetece ser generosos. Seamos generosos por responsabilidad. Es nuestra obligación, en tanto que seres interdependientes, ser generosos los unos con los otros. No es un gesto orgánico que va a surgir porque estamos, digamos, expuestos ante el universo y nuestra vulnerabilidad. Ni porque seamos mejores. Tampoco es un gesto... Ni porque estamos por encima. Evidentemente, no es un gesto misericordioso, no es un gesto esto es muy importante. Vertical. Es Jamás. Pura obligación en el momento en el que entiendes y atiendes cómo funciona tu mente, entiendes y atiendes cómo funciona el sufrimiento, y es casi como digamos, lo único que puedes hacer para, digamos, devolverle la dignidad a la vida o agradecerle de vuelta a tus padres que te han traído a este mundo. Ser un poco generoso con el universo y con su naturaleza interdependiente. Bueno, yo creo que con esto, o sea, podríamos estar hablando tantísimo. La generosidad es tan necesario, es tan precioso. De hecho, si me permites, vamos a hablar de esto en verano, largo y tendido, a través de meditaciones y contemplaciones y demás, porque vamos a hacer un retiro sobre las paramitas. Lo digo porque creo que es importante tener espacios de calidad y donde se pueda profundizar sobre esto. Está bien escuchar en un podcast, pero más importante es recibir enseñanzas y profundizar como es debido, porque, como digo, es nuestra obligación. Te cambia la vida, la verdad, cuando empiezas a entender que lo mejor que puedes hacer es practicar generosidad, que no significa que seas generosa, pero que si hay la oportunidad, tratar de cultivar ese gesto. Más pensar, es una cosa que decimos poco, ¿no? Es de esas virtudes incluso mundanas que no salen mucho, ¿no? Decimos, es que es tan generoso, tan generosa, bueno, porque nos cuesta un montón. Porque parecería también que tiene que ser una cosa como fluida, como decíamos, y no entendemos la virtud de tener que esforzarnos por desarrollar una determinada conducta, ¿no? Y está bien, creemos que hay que normalizar el hecho de, pues esto, lo natural y lo orgánico
no es bueno en tanto que surge, no es bueno siempre, en tanto que está surgiendo de nuestra inercia afligida. Entonces, es que no es natural. Claro que no es natural porque está lleno de aflicciones. ¿Cómo va a ser natural la generosidad, ¿no? Entonces, y si lo es seguramente, y aquí creo que está bien que cierre, como al menos mi explicación sobre esto, con este matiz. Si es natural es porque es autocentrada, es decir, espera algo a cambio. Y la generosidad paramítica creo que es muy importante, ya que estamos hablando de esto, e insisto, lo extenderemos más en el retiro de verano y tal, ¿eh? Pero la generosidad paramítica tiene como, digamos, condición fundamental ejercerla sin esperar nada a cambio. Lo haces porque sabes que estás combatiendo un gesto inercial de tu mente, que es la mezquindad y la estrechez de mente, pero no esperas nada a cambio. No esperas recompensa por estar siendo generoso. Y esto es lo que verdaderamente te da esa amplitud a la hora de ser generoso, no otro gesto, no es un trueque. Cuanto más anónimo, mejor, de hecho. Además esto, sí. Esto, recuerdo que un compañero de la comunidad estuvo unos días que había hablado contigo, que tenía como entreno hacer gestos de generosidad anónimos. Entonces iban apareciendo como regalitos y cosas como en secreto. Y esto es algo que por suerte pasa a menudo en Casa Virupa, como que de golpe alguien ha hecho, pues ha invitado a algo o ha comprado no sé qué. Y es en plan, ¿quién ha sido? No hay respuesta, ¿no? Entonces es muy bonito y además es como ilusionante, ¿no? De golpe la vida es en plan, wow, ha venido Papá Noel, pero sin saber quién es. Bueno, entonces ya llegamos al final. Repaso la bibliografía por si os interesa. Hemos trabajado por recomendación de Berta con Buddhist Ethics de Jay Garfield. Ella lo ha trabajado infinitamente más y mejor que yo. Yo solo he leído algunas partes, pero una recomendación suya seguro que es pertinente. También hemos trabajado con La penúltima bondad de Josep María Esquirol, con Echar raíces de Simone Weil. Yo lo he traducido directamente del francés de las obras completas de Gallimard, entonces no sé si la traducción habrá sido un poco rara. Creo que quien siempre traduce a Weil aquí en España es Trota, creo que está en Trota. Y El derecho a las cosas bellas de Juan Evaristo Valls Boix. Y si os interesa un tratado sobre las paramitas precioso y poético, os recomendamos La práctica del Bodhisattva de Shantideva. Lama está dando un curso precioso sobre este tema. Aparte de lo del retiro que vamos a hacer en julio, Lama está dando un curso que se llama Camino al despertar. Aún os podéis apuntar y poneros al día. Personalmente recomendaría que quien quiera leer a Shantideva lo haga de la mano de un comentario de un maestro o maestra cualificada, porque es que te da un enfoque mucho más rico y profundo que necesitamos un montón. Entonces, bueno, Lama, no sé si nos quieres recomendar algún tema de música. Bueno, he pensado que lo que debería hacer es básicamente un gesto de generosidad y regalaros un temazo que es muy bonito, porque sí, sin por qué. Más Vale. que por el propio gesto de generosidad, por regalaros belleza, es Little Sunflower de Freddie Hubbard. Es extraordinariamente gozable y ¡hala! Pues muchas gracias, Lama. Y nada, gracias por escucharnos, cuidaos y cuidad mucho. Gracias.